Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, se los presentamos como siempre en titulares. En noticia, Venezuela, gobierno denuncia agresión por parte de Estados Unidos, Brasil y Colombia ante el cuerpo diplomático acreditado en el país. La denuncia se presenta horas después de un incendio provocado en una sede operativa del Consejo Nacional Electoral. Parte de la respuesta, hemos visto ejercicios militares en el país, particularmente en Caracas. Tenemos el escenario de todo esto y lo analizamos. Segundo tema que es noticia, México, tras la histórica marcha de la víspera, este lunes las mujeres realizan un inédito paro nacional que se siente en todas partes. Según cifras oficiales, ahí está la razón del paro. En 2019, 10 mujeres fueron asesinadas cada día en el país. Tenemos esta radiografía, profundizamos en ella. Tercer tema que es noticia en titulares Colombia. En la más reciente página de este mega escándalo del Ñeñe Política, este lunes renunció a la asistente del senador Álvaro Uribe, nombrada en los audios que revelan compra de votos a favor de Duque en la campaña que lo llevó a la presidencia en 2018. Mientras el gobierno niega los nexos con el fallecido narcotraficante, aparecen más pruebas de su cercana relación. Hay videos, hay fotografías, lo tenemos y profundizamos en ello. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Venezuela, el Ejecutivo prosigue la campaña que denuncia ante el mundo sobre las acciones coercitivas impuestas sobre esta nación por parte de Estados Unidos. Mientras el órgano electoral advierte que no se doblegará pese a ataques de lo que fue objeto el fin de semana. Frente a amenazas internas y externas, la Fuerza Armada muestra su músculo con ejercicios militares en todo el país este lunes. Tenemos detalles de ese panorama a continuación. El canciller Jorge Arriaza se reunió en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para denunciar ante la comunidad internacional la nueva arremetida dirigida desde Estados Unidos contra la nación. Resaltó que las medidas vulneran la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional y son respaldadas por países de la región como Brasil y Colombia. Saben ustedes que el bloqueo naval es reconocido por Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza. En sus resoluciones, en la misma Carta de Naciones Unidas, es un acto de guerra. Y sin embargo se plantea en la Oficina Oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea con visitas de presidentes de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos. El canciller añadió que las sanciones ilegales contra Venezuela incluyen perturbaciones a la economía, amenazas con el uso de la fuerza, inclusive ataques físicos como el que se perpetró a una sede del Consejo Nacional Electoral en las cercanías de Caracas este fin de semana. El incendio en el galpón del CNE significó una cuantiosa pérdida de registros informáticos y maquinaria electoral, a lo que la autoridad aseguró estar en capacidad de garantizar nuevos comicios, como las parlamentarias previstas para este año. Si existen grupúsculos pensando que con esto van a parar procesos electorales constitucionalmente establecidos, están muy equivocados. No conocen el valor y la determinación de los hombres y mujeres del poder electoral. Vamos a reconstruir y vamos a garantizar los procesos electorales como el pueblo de Venezuela está acostumbrado, rápidos, transparentes y confiables. Así es nuestro sistema electoral. Sobre el escenario de amenazas latentes, esta semana se activó la segunda fase de ejercicios militares, Escudo Bolivariano 2020. Los objetivos que nosotros nos hemos planteado es
la búsqueda de toda amenaza interna o externa, como quiera que se conforme. Estos grupos de paramilitares, mercenarios, grupos armados de diversa índole, vamos a hacer escudriñamiento por todas las ciudades en un ejercicio de contrainteligencia a nivel nacional integrado con la milicia. De manera pues que además de eso, todas las actividades propias del empleo, de las distintas unidades, los distintos niveles, los distintos servicios de combate, servicios de apoyo de combate, para garantizar la defensa integral de la nación. El gobierno venezolano hace lo propio por preservar la soberanía del territorio, a la espera de acciones de la comunidad internacional que neutralicen las agresiones de potencias extranjeras. Hechos de las últimas 48 horas en Venezuela que de inmediato analizamos. Para ello nos acompaña María Alejandra Díaz. Es abogada constitucionalista, es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Abogada, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, Tatiana, no a ustedes por la invitación. A usted muchas gracias. Quiero comenzar ese análisis, escuchar sus reflexiones con la denuncia que hace el canciller Jorge Arriaza hoy ante el cuerpo diplomático. Parte de lo que él denuncia, que se lleva además a la Corte Penal Internacional, es un bloqueo naval que está prohibido dentro de la Carta de Naciones Unidas. Uno se pregunta si hoy por hoy a Estados Unidos le importa algo la Carta de Naciones Unidas. No, evidentemente que no. Estados Unidos está destruyendo todo el sistema internacional que ellos crearon a la luz de la Segunda Guerra Mundial. Es la imposición de un estado de excepción mundial, lo seguimos diciendo. Y seguimos repitiendo el mismo tema. ¿Por qué? Un estado de excepción mundial. Claro, porque se suspende el derecho. Y simple y llanamente lo que opera es la fuerza, la violencia, por otros medios. No solamente formalmente, abiertamente, como es una invasión o como es un bloqueo naval, sino a través de otras medidas de carácter, incluso algunas de carácter asumiendo posiciones moralistas, como es el ataque a través de ONG o el ataque a través de otras multilaterales que intentan horadar la soberanía de los países. Ya lo hemos visto. Es un modus operandi, es un sistema que Estados Unidos le impone, pero hay que decirlo, no solamente es Estados Unidos, hay países satélites que se prestan a eso. ¿Es un sistema que le funcionó entonces a Estados Unidos? Hasta ahora ha funcionado en algunos países. Sí. No me refiero solamente a América Latina, en general. No. De hecho, hoy también el canciller Arriaza decía algo que sorprendía mucho en términos históricos. Él hablaba, la doctrina Monroe, recordar esto de América para los americanos, los estadounidenses norteamericanos, él decía, pero ahora es la doctrina Trump. ¿Es la doctrina entonces a la manera del presidente de Estados Unidos o quienes están detrás del presidente de Estados Unidos? Yo creo que es remozar la doctrina Monroe, porque es la doctrina proteccionista de los intereses de los Estados Unidos. Estados Unidos está jugando a mostrarle al mundo que sigue siendo Latinoamérica su patio trasero, que no van a permitir modelos ni socialistas ni progresistas, pero ni siquiera que huelan a izquierda. Es la satanización ya no ahora del comunismo, sino de progresismo, socialismo o cualquier otro ismo que le haga frente a su afán de dominación. Entonces, es la doctrina Monroe remozada, jugando además con otros actores, porque la geopolítica mundial hoy, que nosotros vemos que hay tres pilares fundamentales que están en juego. Estados Unidos por su poderío militar que no se le puede negar, pero sobre todo financiero, el dólar como moneda única, Rusia con su poderío militar, tecnológico y China con su poderío económico. Entonces, vemos armas de nuevo tipo, no tenemos ninguna duda que el tema del coronavirus era para frenar la economía y el avance de China con el 5G y con otro tipo de competencia, por eso te digo que es una doctrina proteccionista, tratando de asegurarse América para los americanos, pero digo América Central, América del Sur y América del Norte, para ellos, todo el continente, en la visión de que ellos son los americanos. Con todo el tema del coronavirus, doctora María Alejandra, porque vamos a ir hacia allá, además en lo que ha sucedido hoy también con el tema del petróleo y la OPEP, que parte de una coyuntura y es supuestamente por el coronavirus. Ahí está el paréntesis, la pregunta que planteo para usted, seguramente para miles que se la hacen.
habrá que saber la verdad, qué fue lo que pasó con respecto a ese coronavirus. Pero la verdad real. Hay investigaciones, hay un nanotecnólogo venezolano especializado en Alemania y en Rusia que hizo el mapa genético del coronavirus y él dice que es una mezcla de varios virus. Hay un científico chino que determinó, por ejemplo, que es una mezcla, él dice en su tesis, que es una mezcla de VIH y SARS. Es decir, es un virus creado ¿para qué? Para ralentizar el avance de la economía china. Pero además afectas a los países petroleros. Nosotros lo decíamos, es bioterrorismo económico. ¿Por qué afecta a los países petroleros? Porque si el más grande consumidor de energía baja el consumo producto de que tiene que acordonar regiones completas, por supuesto que la gente no moviliza los vehículos, la gente consume menos energía porque están metidos dentro de la casa. Todo eso tiene una incidencia. Y hoy además se presenta la coyuntura de que Rusia le dice a la OPEP, no sigo con el pacto. Entonces, ¿qué significó esto? La caída abrupta en más de un 8% de los índices de Dow Jones, que es la bolsa de valores norteamericana, porque además los contratos a futuro del petróleo de fracking ocasiona además una caída bruta del precio del petróleo entre un 30 y un 35%. Todo esto afecta a la economía de Trump. Entonces, él no está jugando solo en el mundo, esa doctrina Monroe de nuevo tipo, no acaban de entender los norteamericanos que no están jugando solos en el mundo, que China no se va a dejar matar de hambre, como tampoco Rusia lo va a permitir, que es un poco la posición que le ha tocado jugar a Venezuela, porque bueno, Venezuela es el país que tiene mayores recursos petroleros en el mundo, sin embargo, pues en este momento es una ficha más dentro de ese juego entre los grandes. Entonces hay que estar pendiente, por eso el presidente, ¿qué sabrá el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy convocó de madrugada un ejercicio militar, además rápido, para dar respuesta, quién sabe a qué amenaza estamos sometidos, además. Bueno, una ya, lo que dijo Trump, que de hecho lo presenta, por ahí comenzábamos esta conversación, el bloqueo naval. Y lo segundo, para preguntarte además en esta geopolítica, ¿cómo se mueven de rápidamente? También esa fue entonces la reacción de Arabia Saudita al decir que baja los precios del petróleo. Claro, pero ahí hay una complicación. Arabia Saudita, recuerda... Aliado permanente de Estados Unidos. Pero es que Arabia Saudita fue quien impuso el dólar como moneda en el mundo para canjear el petróleo. Eso no ha cambiado. Si Estados Unidos se le derrumba el dólar como moneda de intercambio mundial para el petróleo, se viene abajo parte de ese imperio financiero. Y hay potencias que están jugando a eso. Es decir, es una pelea de titanes. Ahora bien, Arabia Saudita era de esperarse que jugara de esa manera. Pero también hay otro problema que se le presenta a lo interno de los Estados Unidos y a los petroleros norteamericanos que están produciendo 11 millones de barriles de petróleo, pero a través del fracking. El fracking es muy costoso. Y el fracking, para que pueda tener viabilidad, necesita un barril o el precio del petróleo a más de $60. ¿Qué significa esto? Se te desploma el precio, se te desploma el fracking. Es decir, Rusia, en la jugada que acaba de hacer, acaba de mover el tablero mundial de la geopolítica. ¿Por qué? Porque tú estás atacando a China, ralentizaste China y con ello ralentizaste la posibilidad de la ruta de la seda, pero no la acabaste, porque China es capaz de recomponerse y en una jugada, según la información que nosotros manejamos, acaba de recomprar parte de su deuda con $20.000 millones. O sea, los chinos están jugando duro para sostenerse. Si Estados Unidos piensa que el contendor se va a quedar quieto, muy alejado de la realidad está, claro, porque este es el caso de Venezuela, y allí quiero de nuevo volver a algo que ya nos planteabas. Ejercicios militares sorpresivos durante esta jornada. Claro, como respuesta, quién sabe a qué información tendrá el presidente de la República después de la reunión de Trump, por un lado con Duque y por otro lado con Bolsonaro. La orden que le da Bolsonaro a sus militares de que deben prepararse para atacar Venezuela, bueno, lo de Duque y la oligarquía colombiana es vieja. El viejo plan de apoderarse de Venezuela, lamentablemente, es lamentable, pero habrá que leer
releerse a Londoño para que nos demos cuenta que el Plan Colombia no es sino el plan para apropiarse de parte del territorio y los recursos venezolanos, sobre todo porque ellos tienen un grave problema. Esa es una economía que lamentablemente se sostiene en la droga, el narcotráfico. No es una economía que esté produciendo realmente al menos el grueso de esa economía. Por supuesto, te quedas sin energía, tú tienes que buscar otra manera y no tener que depender de tu vecino para comprar esa energía, para el gas, para el petróleo, para la gasolina, que es histórico el tema del contrabando de gasolina con Venezuela. Entonces, todo eso apunta a que ellos están tejiendo una red sobre el país y, por supuesto, Venezuela va a reaccionar. Es decir, aquí Dios nos ampare y nos favorezca. Se presenta un ataque, sorpresa o no, y Venezuela se va a defender. Entonces, por supuesto, ¿qué sabrá el presidente que decidió convocar a unos ejercicios militares? Y era, además, impactante. Yo que estuve en el centro de Caracas, que te lo comentaba, sí, en razón de un diplomado en Derecho Parlamentario que comenzó el doctor Escarrá, resulta que vimos, bueno, corriendo las tropas, no solamente de los milicianos, sino además transporte del ejército, aquellos dispositivos que son capaces de derribar un avión con unos misiles muy pequeños, portátiles que hasta tú o yo podemos, no, sin broma. O sea, yo los vi, estaban al lado mío y yo misma decía, bueno, yo soy capaz de tomar porque son muy pequeños, son muy prácticos a la hora de una defensa no es total del absolutamente territorio. serio, sino que llama la atención porque evidentemente es una medición de fuerza. Claro, evidentemente tú estás mostrando los dientes de alguna manera, es decir, No Venezuela, estoy solo y me estoy preparando. No estoy solo, me estoy preparando, tengo 4 millones de personas en armas, si es posible, y yo estoy completamente segura, este es un pueblo de libertadores, siempre lo he dicho, yo estoy completamente, que salió de su territorio a liberarse en naciones. Nosotros no salimos a conquistar a nadie, ni a acabar con nadie. Y estoy segura que incluso la oposición más recalcitrante de este país no quiere una invasión para este país. Y que si logra, Dios nos ampare, transmutado y cancelado, como siempre digo, si nos tocara, pues cada uno de nosotros desde su trinchera asumirá la defensa integral de la nación. Dejando por fuera a los que están por fuera y Claro. al diputado Guaidó. No. Que llama de manera permanente a invadir, a tener más sanciones, más dolor para el pueblo venezolano. Yo creo que ellos están jugando con fuego. Porque en el mismo momento que aquí sucediese algo más allá de la propia palabra de esos señores, de solicitar invasión al territorio, pues muchos de los que no tenemos entrenamiento y de los que tienen entrenamiento, simple y llanamente sabemos hacia dónde vamos a ir, sobre todo para anular, para neutralizar una amenaza interna en que se convierte cualquiera que le pida a una potencia extranjera que invada su país. Es decir, serían tratados en el caso de un conflicto interno más allá de lo que ya tenemos, que es un conflicto de baja intensidad, de prolongado, pero me refiero convencional, pues serán tratados como traidores a la patria, como lo que son. Ellos no son otra cosa, sino que traidores a la patria. Los operadores visibles del gobierno de Estados Unidos. Sí. Cuando vemos esto mismo que denuncia el presidente Maduro, es Estados Unidos, es Brasil y es Colombia. Han pasado varios años, particularmente en 2019, con el presidente Trump, donde él lo decía en distintos momentos, también a través de sus asesores en seguridad, el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, que siempre estaba sobre el tablero la posibilidad de una intervención militar sobre Venezuela. Hasta ahora, de manera convencional, no se ha dado. ¿Crees que ahora, después de esto, revive esa nueva posibilidad, tal vez mucho más real? ¿O será de otra manera? No, yo creo que a través de mercenarios. En mi caso particular, creo que pudiera ser de otra manera. En el análisis que nosotros estamos haciendo, creo que van a profundizar el cerco
porque es lo que les ha permitido infligir mayor dolor a la población y a través de ese dolor quebrar la posibilidad del apoyo. Y por supuesto, internamente, a través de las células durmientes, a través de mercenarios, porque a ellos les va a costar mucho trabajo, además, salir de Venezuela enteros a través de un ejército convencional. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que pudieran entrar. El tema es cómo van a salir, porque este pueblo tiene una vena antiimperialista que está en el ADN, que puede desatarse y se le puede convertir ya no solamente Venezuela. Recordemos que Venezuela no está sola. Pudiera convertírsele en una segunda Vietnam elevada al cuadrado. Entonces, ellos no tienen certeza de cómo el riesgo, creo que es muy alto, y los asesores internos, cuando miden, cuando hacen prospectiva, probablemente miden el riesgo, escenario. Y el riesgo es mucho más alto que el beneficio que pueden obtener de una acción de ese tipo. Eso hay que medirlo. Los Estados Unidos tienen think tank permanentemente estudiando, y nosotros eso deberíamos aprenderlo de los estadounidenses. Sí, lo digo en serio. Permanentemente tienen think tank, además gastan más de 30 mil millones de dólares al año solamente en esos equipos que hacen prospectiva y que además determinan riesgos para qué, potenciales a la seguridad de la nación. Bueno, esa es la visión imperialista. Claro, definitivamente. bueno, y por eso pero la visión de un país que quiere vivir en guerra. No, pero nosotros pudiéramos utilizar eso para garantizar la soberanía, Sí. la independencia y la autodeterminación. Por eso digo y hago el comparativo. Sí, te ¿Me entiendo. explico? Por supuesto. Es te simplemente entiendo. por eso. Claro, cuando vemos lo sucedido este fin de semana con una de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, allí había material sensible, material, máquinas, equipos de distribución, etcétera, todo lo que tiene que ver con el efecto propio del proceso electoral. Muy grave, lo decía la presidenta del CNE, sin embargo también ella decía, esto no nos va a detener, esto va a continuar, y de hecho hoy se dio un paso más en el proceso de la búsqueda de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Veríamos que es así este 2020, estamos en marzo, pasa rápidamente, pero apenas digamos que estamos iniciando este 2020 en comparación de 2019, ¿veremos ese tipo de acciones para estar alerta? Sí, recordemos que el poder electoral en Venezuela, vieja, además consigna el comandante Chávez, viejo anhelo que se llevó a la práctica, es un poder, es una de las ramas del poder público intachable. No hay, a pesar de las acusaciones de la oposición, no ha habido manera de negar la pulcritud, la transparencia con la que se maneja el proceso electoral en Venezuela. Han afectado el corazón del proceso, que es la automatización. Todo lo que significaba máquinas, membranas, captahuella, todo eso está afectado, ¿ok? Físicamente, las instalaciones físicas. Y por supuesto que esto equivale a un blackout en términos electorales, fíjate. Fue hace un año el blackout en términos de la luz, de la energía eléctrica para el país. No les queda otro camino. El sabotaje eléctrico, el sabotaje que además es permanente. Bien lo recordamos. Que además es permanente porque hay debilidades propias del sistema venezolano, que no es, por ejemplo, como el cubano, que es por nodos. El nuestro es interconectado y tiene ciertas debilidades porque además no hay cómo mantenerlo. ¿Cómo lo mantienes si tienes un bloqueo de los principales proveedores? Claro. No hay manera. Entonces, honor y gloria, por ejemplo, a los trabajadores de la energía eléctrica en Venezuela que son capaces, por ejemplo, me contaban la semana pasada, una unidad que tenía 300 personas para atender emergencias a nivel de la gran ciudad, hoy tiene 32. Imagínate. Y esos 32 hacen el milagro de atender las emergencias, como sucedió la semana pasada, que se cayó la línea de 30 kVA producto de un sabotaje. Es decir, honor y gloria a esos trabajadores. Lo mismo va a suceder con el poder electoral, estoy completamente segura de ello, además porque conozco el talante
de la doctora Tibisay Lucena. Es una mujer íntegra, una mujer además que merece mi respeto y reconocimiento, no solo como profesional, sino como mujer, como ser humano. Y sé que no van a permitir los trabajadores del Poder Electoral que se doblegue, y nosotros vamos a hacer elecciones este año, Dios mediante y la Virgen, como siempre digo. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Con eso la despido. A ti. Un Gracias, placer. Siempre Tatiana. gracias por acompañarnos. A ti, muy amable. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, tras la histórica marcha de la víspera, este lunes las mujeres realizan un inédito paro nacional que se siente en todas partes. Según cifras oficiales, en 2019, 10 mujeres fueron asesinadas cada día en todo el país. Esa es la razón de una masiva movilización de un paro nacional histórico en el país. Tenemos esa radiografía y la analizamos al volver. En Noticia México, colectivos de mujeres convocaron a un paro nacional de mujeres. El objetivo, visibilizar la importancia del género femenino en la vida pública del país. Un país donde la violencia contra ellas provocó 320 feminicidios tan solo durante el mes de enero de este 2020. Vamos a ver el informe que preparó nuestro corresponsal Eduardo Martínez desde el DF. Las calles del centro de la capital se dejaron ver con una baja afluencia de mujeres. Algunos comercios cerraron. Los bancos abrieron pocas sucursales y las oficinas de gobierno lucieron semivacías. Lo mismo las avenidas y el transporte público. Con muy pocas mujeres, creo que incluso la Secretaría, yo fui ahorita a firmar un documento, ninguna mujer estaba laborando. El paro nacional Un Día Sin Nosotras fue convocado por distintos colectivos para visibilizar la importancia del género femenino en la vida social, económica y cultural del país, también como forma de protesta por la violencia que se ejerce en su contra. Me parece que estamos viviendo un tiempo muy violento y si de una manera callada se puede apoyar, con mucho gusto. Por eso yo tomé la decisión de no ir hoy al trabajo. La iniciativa produjo distintas reacciones. Algunos decidieron salir a las calles y exigir fin a la impunidad, que en el caso de agresiones y asesinatos por cuestiones de género rebasa el 90%. El haberme quedado en casa, simple y sencillamente obligaría a que el caso no avance en lo más absoluto. Por eso decidí no quedarme en casa. Salgo a las calles para pedir justicia por mi hija. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que respeta el movimiento legítimo de las mujeres, que exige su derecho a una vida libre de violencia, pero no descartó intereses ocultos detrás de actos vandálicos durante la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo. Pero, más allá de las distintas posturas que el tema ha generado, lo cierto es que en este país, 66% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de agresión y a diario se registran 10 feminicidios. Es por ello, advirtieron que continuarán movilizándose hasta lograr mayor seguridad, equidad y fin a la discriminación. Allí los hechos, vamos con el análisis, nos acompaña para ello Daniela González López.
Ella es coordinadora por México del Observatorio de Derechos Humanos, responsable en CODEP de Relaciones Internacionales. Daniela, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos da mucho gusto que nos inviten nuevamente a este programa. Muchas gracias. Daniela, decía el informe preparado desde nuestra corresponsalía en Ciudad de México que según las estadísticas, 10 mujeres mueren cada día en México. Este es un registro oficial. ¿Cómo lo reciben ustedes? Algunas organizaciones en materia de derechos humanos dicen que es grave porque podría haber un subregistro si además se suman las mujeres desaparecidas. Mira, efectivamente son algunas cifras que han venido manejando algunas organizaciones y también son datos oficiales que se arrojan. Sin embargo, creemos que la violencia contra las mujeres en nuestro país no es propiamente nada más en este año que ha alcanzado esa cifra. Tiene que ver con los gobiernos anteriores que teníamos, que el anterior fue gobierno priista y el gobierno panista, también en donde han sido gobiernos de derecha y que desde ese momento había una gran violencia, muchos feminicidios en contra pues, de las mujeres en nuestro país. Y en ese sentido también consideramos que, bueno, los medios masivos, porque nosotras lo que le hemos denominado medios masivos de difusión, actualmente están difundiendo y promoviendo mucho estas cifras. En todos lados uno las puede encontrar. Entonces no es casualidad. Tiene que ver con toda una dinámica que estos mismos grupos que han estado en el poder desde hace muchos años, que hoy afortunadamente desde que ganamos un gobierno progresista, un gobierno legítimo y popular también, y en ese sentido pues está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues todos estos grupos se han encargado de hacer difusiones masivas y también estar evidenciando pues toda esta violencia contra las mujeres, que decimos sí es una realidad, pero es decir, desde Daniela, dentro... Sí, permíteme, sí. Aquí te planteo lo siguiente, es decir, ¿crees que se le está dando un uso político por parte de la oposición al presidente López Obrador, el PIN, el PAN, el PRI, para abrogarse un hecho que no es de ellos y que no hicieron nada? Es decir, ¿crees que hay un uso político en este momento con respecto a ello? Totalmente, totalmente. De manera muy oportunista, estos grupos reaccionarios, conservadores y ultraconservadores en nuestro país, están utilizando toda esta campaña ¿para qué? Para desprestigiar, sobre todo, un proyecto muy importante, que es la Cuarta Transformación. Y que en ese sentido lo vemos de manera muy evidente, es lo que está pasando. Y por qué no decirlo, efectivamente, en México hoy, desde el día de ayer, bueno, muchas mujeres, miles de mujeres, marchamos exigiendo no a la violencia, pero tiene que ver más también con que estamos exigiendo que se nos escuche, sobre todo por los grupos que efectivamente son grupos priistas que manejan a grupos paramilitares, a grupos de choque, que son los que nos están matando a las mujeres. Es decir, en este sentido tenemos muy clara la lectura que estamos haciendo, que están haciendo un uso, primero es un uso, como tú ya bien lo decías, político, y por otro lado también tienen un interés muy claro de asestar un golpe en contra de este gobierno de México, de este gobierno que está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que efectivamente pues están habiendo cambios importantes, sobre todo para las clases más desprotegidas, para los sectores más desprotegidos. Entonces, no es casual que estén, de todo esto, pues están haciendo toda una gran campaña. Hoy se vio muy evidenciado, el día de ayer efectivamente, sobre todo, no nada más en la Ciudad de México, en muchos otros estados de nuestro país hubo grandes manifestaciones, hubo muchas manifestaciones, pero también hay muchas personas, mujeres, que han estado infiltradas también, pagadas incluso por estos grupos de derecha, conservadores que están violentando, que están cometiendo actos que totalmente van en contra de este gobierno. Esa es una realidad. Sí, lo que hay detrás que es tan importante entenderlo. En todo caso, Daniela, aquí hay algo que llama la atención y es
por qué ahora, justo en medio del gobierno de López Obrador, primero, la masiva movilización que fue histórica, como en Chile, como en otras naciones de América Latina, Honduras, que es parte de un fenómeno de empoderamiento de las mujeres. Pero hoy, un paro nacional de mujeres donde se nota, se evidencia la falta de las mujeres en las calles y cae justo en el gobierno de López Obrador. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se dio ahora y no en otros gobiernos? Así es, efectivamente. Es decir, con compañeras que también somos parte del movimiento feminista, pero es un movimiento feminista real, pues, que venimos desde abajo, haciendo trabajo comunitario, ¿sí? Desde las comunidades indígenas, desde diferentes sectores, tanto de maestras, de amas de casa, de también compañeras estudiantes, pues desde ahí vemos que efectivamente se está generando y gestando un gran movimiento, pero tenemos muy claro cuál es el rumbo, y este rumbo tiene que ver con la defensa. Totalmente tenemos esa claridad de la cuarta transformación, porque en ello también vi implícito que a nosotras como mujeres pues estemos ganando derechos que efectivamente históricamente nos han sido violentados, como por ejemplo estos grupos pseudo feministas, porque es una realidad. Anteriormente estaban siempre en contra de derechos como por ejemplo el derecho al libre aborto, por ejemplo, sí, acompañado, adecuado, médicamente, en todos los sentidos. Bueno, ahora estos grupos vemos también con mucha tristeza pues que estos grupos están siendo financiados. Y lo otro, lo que tú decías efectivamente, justo vemos también que es terrible, muchas empresas privadas también, ellas fueron las que estuvieron llamando a paro, ¿sí? En los gobiernos en donde en algunos estados todavía son gobiernos priistas y panistas, también ellos hicieron el llamado. Entonces, esto significa que no es algo genuino que nazca y que esté emanando, pues, desde los movimientos verdaderamente que tienen realmente demandas muy sentidas y que tienen que ver justamente pues, con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la lucha por la liberación de las mujeres. Entonces, aquí vemos con mucha gravedad que, fíjate, estas cifras tienen que ver también con estos grupos de ultraderecha que tienen un vínculo directo con el crimen organizado en nuestro país. Y entonces, pues aquí también tenemos que decirlo, es un momento muy importante para que tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pues estemos precisamente en todo momento, pues haciendo la defensa del proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que es la cuarta transformación. Sí, y Daniela, me queda algo por preguntarte en esas reflexiones que nos das, y es que el asunto, sin duda, de fondo es el derecho a la vida, el derecho a que las mujeres no sean asesinadas por sus esposos, por sus compañeros, por el crimen organizado, por el narcotráfico, por quien sea. Con respecto a ello, ¿qué pasos se necesitan dar en México ahora, justo en este gobierno, porque probablemente no lo hará otro, para que estas cifras comiencen a disminuir? O dicho de otra manera, para que esta realidad no deje de ser lo cotidiano y prácticamente lo normal en el país. Mira, primero nosotras desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos consideramos que tienen que funcionar de manera adecuada y eficiente todas las instancias de procuración de justicia que han sido creadas para la defensa de las mujeres. En este caso estamos hablando que tiene que haber una limpieza total en todas las defensorías de derechos humanos de todos estos grupos reaccionarios que no atienden los casos de violencia, ni tampoco previenen, no hacen cursos, no existe una educación verdadera, pero que no nada más se quede en las ciudades, esto tiene que bajar a todas las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país. Y en ese sentido creemos que tienen que haber políticas públicas que precisamente han sido implementadas por algunas organizaciones feministas, algunas otras organizaciones populares de mujeres, algunas organizaciones de derechos humanos que nuestro gobierno tiene que tomar en cuenta para que de fondo se puedan hacer estas transformaciones tan importantes que vayan precisamente pues en contra de esta violencia que estamos viviendo a diario. Y sobre todo, otro aspecto muy importante y fundamental es que se tiene que hacer efectivo también la limpieza de todos estos funcionarios, priistas, panistas, reaccionarios que están
y que operan en cada una de las fiscalías locales de nuestro país. Esa también es otra realidad, es decir, cómo es que puedan haber servidores y servidoras públicas que puedan estar atendiendo de manera adecuada pues todos estos casos de violencia, de injusticia y que no se queden en la total impunidad. Y esto lo vemos a diario. Por ejemplo, de manera rápida, voy a mencionar en el caso de Oaxaca, concretamente en Tlaxiaco, ahí tenemos una fiscalía especializada para la mujer. No atiende ningún caso de violencia que están haciendo los grupos paramilitares, como por ejemplo Antorcha Campesina, en contra de mujeres indígenas que son defensoras de la vida, que son defensoras de los territorios, son defensoras de derechos humanos, y eso lo tenemos tan evidente, y ahí tenemos algunos casos tan emblemáticos. La profesora Soledad Ortiz Vázquez, la compañera Bernardina Santiago López, igual otra indígena que es Mike, la compañera Claudia Tapia Nolasco, y en mi propio caso, estamos amenazadas de muerte por hacer esta defensa en contra de la violencia paramilitar y por la vida, por la defensa de los territorios. Es decir, entonces tienen que haber cambios estructurales también, y sobre todo este gobierno pues sí tiene que escuchar esas propuestas, como ya lo decía, que son realmente políticas públicas, pues para acabar con toda esta violencia contra las mujeres en México. En un escenario, también, en un escenario muy complejo para el país, Daniela. Ahí está el panorama con tanto por hacer. Quiero agradecerte por darnos tu reflexión y comprender hacia dónde debe ir el país para que esto no se siga registrando, lamentablemente. Y de hecho, estamos hablando de México, pero es una situación que se registra lamentablemente en América Latina, en todo el mundo. Tenemos el caso de Argentina, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Daniela, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en la más reciente página del escándalo de la llamada ñeñe política, este lunes renunció la asistente del senador Álvaro Uribe, nombrada en los audios que revelan compra de votos a favor de Duque en la campaña que lo llevó a la presidencia. Mientras que el gobierno niega los nexos con el fallecido narcotraficante, aparecen más pruebas de su cercana relación. ¿Se desmorona el uribismo? Lo preguntamos. Al volver, ya venimos, estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, la filtración de una conversación entre una de las asesoras más cercanas del presidente Iván Duque y el narcotraficante conocido como alias Ñeñe estremece los cimientos del uribismo, deja expuesta una hipotética vinculación entre el Centro Democrático y grupos delincuenciales. Tenemos detalles a continuación. El audio de la presunta conversación que habrían sostenido María Claudia Daza, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe, quien además estaría señalada como el enlace de Uribe en la Casa de Nariño, y José Guillermo Hernández, mejor conocido como el Ñeñe, ha dictado la agenda política del país en las últimas horas. En la conversación se menciona el mecanismo que habría sido utilizado para la compra de votos por parte del Centro Democrático en las elecciones presidenciales de 2018, lo que trastocaría la legitimidad del presidente en ejercicio. El senador Uribe Vélez admitía en horas de la tarde que una fuente periodística le confirmó que la voz en el audio pertenecía a María Claudia Daza. El expresidente escribió en su cuenta Twitter que se cotejen los audios de parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona, que he luchado con toda pulcritud. En la misma línea, Uribe exigió la salida de Daza de su equipo legislativo al ser cuestionado en una entrevista que concedió a un medio local. Creo que va
es necesario que ella tome la decisión de desvincularse de mi hotel. Si no, ¿usted la declara insubsistente o...? Yo espero que ella se desvincule de mi hotel. ¿Le está pidiendo en este momento a María Claudia Daza que se vaya? No se trata de eso en este programa. Sí. Usted me lo pregunta y yo creo que ella seguramente tomará una decisión. Las versiones oficiales en torno a la relación entre el actual mandatario y alias El Ñeñe han evolucionado desde haber afirmado en un primer momento que no lo conocía, hasta su afirmación del pasado viernes, donde reconoció que conoce a la familia de Hernández desde 1995 y a él desde 2016. Pese a que la Fiscalía no ha procedido formalmente, las secuelas políticas de este escándalo, que ya se conoce popularmente como la ñeñe política, afecta a la ya de por sí baja popularidad del presidente Iván Duque. De acuerdo a un sondeo publicado por la encuestadora Gallup Poll, el 71% de los colombianos rechaza la gestión del mandatario. Allí los hechos, sumamos información con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. En medio del capítulo que va día a día sumando más y más y más hechos a este escándalo que ha pasado esta noche, particularmente con respecto a las autoridades. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Cuándo van a investigar? Pues Tatiana, la Fiscalía el fin de semana pasado dijo que había abrir apertura de investigación para que se diera con los responsables de lo que aquí se está manejando. Ya recordemos que algunos representantes del Partido de los Decentes y del Partido Verde solicitaron también la apertura de investigación para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República investigara al presidente Iván Duque por esta responsabilidad. También, Tatiana, hay que decir que la señora Claudia Díaz ha asegurado que esto, de ser cierto, irá en contra de los principios filosóficos y políticos de su partido, que ella no es la que se asegura escucharse en estos audios. Pero, ¿quién es esta señora Claudia? Mire, Tatiana, comentarle que ella fue vicecónsul en Miami, designada por el mismo expresidente Álvaro Uribe. También fue candidata al Senado en el año 2014, pero no salió electa y ahí fue cuando asumió, digamos, de manera estrecha el vínculo con la asistencia del expresidente Álvaro Uribe y siendo, pues, de alguna forma la mano derecha en la unidad de trabajo legislativo, la asistencia que ella le hacía al presidente en materia jurídica y bueno, en el tema de asesoramiento en los debates que el expresidente y ahora senador ejerce en el Congreso. Ella tenía una asignación salarial de alrededor de $1.600 mensuales. Se convirtió en la asesora principal del expresidente Álvaro Uribe. Algunos medios aseguran que para donde iba el senador estaba ella. Algunos sectores de oposición política aquí en Colombia, sectores de la oposición al partido de gobierno, aseguran que esto es un secreto a voces, que ya está comprobado, no solo por voz de la ex senadora Aida Merlano, sino ahora por estas supuestas pruebas que se revelan a partir de la investigación de un periodista que da cuenta de fotografías, de audios interceptados y su transcripción, donde se podría comprobar la compra de votos a través no solo del narcotráfico, sino también de otra forma irregular, con lo que se podría llamar una espiral, pues, de corrupción para la compra de votos y para que saliera electo el presidente Iván Duque. También comentarte que esta mujer asegura que la única relación que lo vinculaba a esta persona, Ñeñe Hernández, era una amistad con su esposa, la exreina María Mónica Urbina. Son los entes de investigación ahora los que reciben de alguna forma la presión para que esta investigación se esclarezca. Pero también algunos sectores sociales han dicho que no se entiende por qué
la Fiscalía, teniendo estas pruebas desde el 2018, no había revelado y no había hecho una investigación exhaustiva. Así que la renuncia de esta mujer deja más dudas que respuesta en torno a la investigación que se realiza en este sentido. También hay otros analistas que aseguran que por qué todo lo que rodea al presidente Uribe está ligado o al narcotráfico o al paramilitarismo o algunas investigaciones jurídicas que se hacen en relación a él. Recordemos que su hermano está siendo investigado por conformación de grupos paramilitares. El abogado Diego Cadena está también siendo testigo ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos en esa investigación que le lleva este alto tribunal al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Así que es todo un entramado, digamos, jurídico el que envuelve no solo al presidente Álvaro Uribe, sino ahora al expresidente Álvaro Uribe, sino ahora al actual presidente de los colombianos, Iván Duque, Tatiana. A Uribe Centro Democrático con todos sus anexos. Hernán, gracias, muy buenas noches. Allí la completa información que entregaba nuestro corresponsal en Bogotá con todos esos detalles. 2 tweets que dan cuenta precisamente de la situación que ha continuado, del siguiente paso, digamos, del capítulo que avanza en este escándalo de la llamada ñeñe política. Uno de ellos es precisamente, lo ven ustedes aquí, del periodista que reveló la primera filtración de los audios. El nivel de preocupación ahora, espero que no vayan a matar a María Claudia Daza, la ya ex asesora del senador Uribe, ni a María Mónica Urbina. María Mónica Urbina es la esposa del fallecido narcotraficante Ñeñe Hernández. Ahora que cayeron en desgracia con el Matarife, pido especial protección para ellas, está diciéndole a la Fiscalía, al presidente Duque, a la Procuraduría General de Colombia, etcétera, etcétera. Y un tuit más que da cuenta rápidamente en qué momento está esta investigación, que es bastante colorida, por ciento, de otro periodista colombiano. Primero, que no es cierto, porque eso fue lo que dijo primero el presidente, después que no lo conocen, que no hay nada en la contabilidad oficial, más adelante que esos votos en La Guajira y Valledupar no los necesitaban, ahora va en que sí compraron votos, pero que fueron poquitos. Así evoluciona el ñeñe virus, otra etiqueta que se mueve rápidamente hoy en Colombia. Y así ponemos punto final a esta emisión de Desnoticia. Todo, gracias por acompañarnos. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @desnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.